Buenos días. Vamos a comenzar con la clase teórica número 2 de la Cátedra Fisiología Aplicada a la Educación Física de esta cursada 2021. En la clase anterior habíamos terminado de abordar algunos conceptos básicos relacionados con el metabolismo del ejercicio y en esta segunda clase vamos a continuar con el metabolismo del ejercicio. Habíamos visto en aquel momento, en la clase número 1, habíamos visto cómo los sistemas energéticos eran propuestos tradicionalmente bajo una denominación que los clasificaba en aeróbicos, anaeróbico láctico y anaeróbico aláctico, y hemos propuesto y recomendamos que esa nomenclatura sea reemplazada, ya que el concepto de aeróbico anaeróbico remite indefectiblemente, como ya lo desarrollamos también en la clase pasada, remite a la presencia o ausencia de oxígeno, y eso es un error. Ya hemos planteado claramente que las vías de provisión de energía o de resíntesis de ATP son oxígeno dependientes u oxígeno independientes, pero esto no se debe a la presencia o ausencia de oxígeno, sino a la magnitud de la intensidad de la tasa metabólica, que por ende ello conlleva a que se utilicen vías que son oxígeno independientes, es decir, que no utilizan el oxígeno y por tanto o por ende son más rápidas, más potentes para resintetizar la energía. En ese momento habíamos mencionado o habíamos sugerido esta nomenclatura que propone el autor George Brooks, en donde él hace referencia a un sistema de provisión de energía inmediato, un sistema de provisión de energía no oxidativo y a un sistema de provisión de energía oxidativo. Por otro lado, habíamos planteado cuáles eran a partir de la conceptualización que proponíamos de sistemas energéticos, habíamos planteado cuáles eran o cuáles son los 5 elementos o componentes del sistema energético. Entonces, ahora, a continuación, vamos a analizar los sistemas energéticos oxígeno independientes, es decir, las dos vías de provisión de energía o de resíntesis de ATP musculares oxígeno independientes. Eso va a ser, digamos, el recorte que vamos a hacer en esta clase teórica, y lo vamos a hacer, insisto, el abordaje de cada una de estas dos vías oxígeno independientes a partir de esta estructura, de los sustratos, de las enzimas, de la capacidad, la potencia y la especificidad de esa vía. Antes de comenzar con ello, quiero hacer referencia a un aspecto que indefectiblemente siempre tenemos que tener claro al momento de analizar los sistemas energéticos desde el punto de vista del metabolismo del ejercicio. Y es un posicionamiento muy fuerte desde el punto de vista crítico respecto a un concepto que lamentablemente se sigue utilizando sin aplicar justamente una crítica al respecto, que es el concepto de continuum energético. Nosotros criticamos fuertemente desde la cátedra este concepto de continuum energético porque la evidencia y el estado de la evolución del conocimiento científico al respecto son claros a la hora de hablar sí de interacción o de prevalencia de los sistemas energéticos, pero no de un continuum energético. El concepto de continuum energético fue un concepto desarrollado y publicado por primera vez por estos dos autores que aparecen allí, Matthews y Fox, en el año 71, y ese concepto, las críticas o los aspectos más importantes por los cuales nosotros nos posicionamos en cuestionarlo y en decir no utilizamos el concepto de continuum energético, es que en primer lugar el continuum energético supone o parte de una premisa de que existe en algún momento, debido a la intensidad del ejercicio y la intensidad de la duración del ejercicio, una deuda de oxígeno. Es decir, que el metabolismo se encuentra justamente en una incapacidad o con una imposibilidad de proveerse de oxígeno en función de la demanda de la intensidad del ejercicio. Y eso genera en el músculo
una deuda de oxígeno. Y esto está claramente demostrado, que el músculo en ningún momento está ausente de oxígeno, por lo menos del oxígeno necesario para que los sistemas energéticos estén funcionando. En segundo lugar, este concepto de continuo energético también ha considerado que los sistemas, cuando son sometidos a los sistemas de provisión de energía, cuando son sometidos a un ejercicio de alta intensidad, estos se incluyen o se involucran de modo secuencial, es decir, primero aportan energía los sistemas más rápidos o más potentes, luego se suma el segundo sistema, el sistema de provisión de energía intermedio, y por último, el más lento en su respuesta es el sistema oxidativo. Otro tercer concepto que debe ser considerado críticamente es que esta idea del continuo energético proponía o consideró al lactato como un producto final y también inconveniente para el esfuerzo intenso, un producto, un metabolito que era causal de fatiga y o de interrupción del esfuerzo. Y finalmente, este concepto incluye la duración de la actividad casi como una variable independiente, es decir, casi como una variable que de por sí o per se determina el sistema que predomina durante el ejercicio. Por eso podemos ver esto que está aquí en esta gráfica que vimos anteriormente, y cuando en realidad claramente la duración no es una variable independiente, sino es una variable dependiente fuertemente condicionada por la intensidad, como se sabe, como ha sido demostrado y como vamos a ver a continuación. Entonces, si para que nos quede claro, planteamos una fuerte crítica y desaconsejamos el uso de continuo energético porque no ocurre una participación de sistemas energéticos durante el ejercicio con estos 4 postulados que estamos planteando allí, sí en cambio ocurre o existe una interacción con prevalencias de un sistema sobre el otro, pero esto de ninguna manera es un continuum, sino es una interacción con prevalencias o predominancias o preponderancias de un sistema sobre el otro. Habiendo, digamos, planteado esto como un análisis básico, ahora vamos a enfocarnos a lo que les mencioné al inicio, que vamos a analizar los sistemas de provisión de energía en detalle, vamos a destacar los aspectos más importantes, centrándonos en esta clase solamente en 2 vías de provisión de energía, que son las oxígeno independientes. La vía oxígeno independiente, en la tradicional, en la nomenclatura que desaconsejamos que se utilice, son las vías anaeróbica aláctica y la vía anaeróbica láctica. Denominaciones que vamos a reemplazar o que vamos a sugerir que se reemplace por sistema fosfágeno, para lo que tradicionalmente se llamó vía anaeróbica aláctica, y vamos a llamar glucólisis a secas a la otra vía oxígeno independiente que vamos a ver en segundo término. Entonces, siempre considerando estos 5 componentes para ordenarnos y para tener un patrón de posicionamiento o de abordaje del tema, lo que decimos entonces es que el primer sistema o la primera vía de provisión oxígeno independiente es el sistema fosfágeno. Ese sistema fosfágeno lo podemos ver o podemos apreciar su manifestación en distintas disciplinas y más que disciplinas en diferentes acciones deportivas dentro de cada una de las imágenes que están viendo allí. Esto luego vamos a volver sobre ello. Pero claramente cuando un tenista realiza, por ejemplo, una acción de drive o de volea, como se puede ver aquí, cuando un ciclista realiza un sprint, o cuando un corredor hace un sprint máximo, o cuando un deportista acíclico, como un jugador de hockey, de básquet aquí abajo, un levantador olímpico o un judoka, realizan acciones de alta intensidad y de breve duración, estamos en presencia de manifestaciones que se asientan sobre el sistema fosfágeno. ¿Qué vamos a decir del sistema fosfágeno? En primer lugar dijimos sustratos y enzimas. Vamos a trabajar primero con los sustratos y con las enzimas para mantener ese patrón de abordaje
que planteé al comienzo y que planteamos la clase pasada. En la tabla que está a la izquierda, ustedes pueden ver las concentraciones de los sustratos. Los dos sustratos de este sistema son el ATP y la fosfocreatina, las moléculas de adenosintrifosfato y la fosfocreatina. El ATP y la fosfocreatina se depositan, ¿sí?, en el músculo esquelético, en el citoplasma del músculo esquelético. Y como ustedes pueden ver allí, aquí tenemos destacado, ¿sí?, en color rojo, en el recuadro en rojo, tenemos las concentraciones de ATP y de fosfocreatina que existen en el músculo esquelético sin mediar entrenamiento. Esto es, podemos observar cómo las cantidades de ATP son de 6 milimoles por kilo de músculo, mientras que la cantidad de fosfocreatina es de 28 milimol por kilo de músculo. Es decir, que tenemos una relación de 4 a 5 veces más fosfocreatina que ATP. Este es el primer concepto que tenemos que tener claro respecto a los sustratos. Identificados los sustratos de este sistema, ATP y fosfocreatina, decimos que desde el punto de vista cuantitativo tenemos 5 veces más, entre 4 y 5 veces más concentraciones de fosfocreatina que de ATP en el músculo esquelético. El entrenamiento de este sistema energético incrementa los sustratos. Recuerden siempre que el entrenamiento como efecto metabólico produce el incremento de enzimas y sustratos del metabolismo sobre el cual estamos trabajando, o de la vía sobre la cual predominantemente estamos trabajando. Entonces aquí tenemos que en condiciones de reposo en el músculo tenemos reservas de fosfocreatina que cuadruplican o hasta quintuplican las reservas de ATP. Esto luego lo vamos a considerar o vamos a explicar qué implicancias tiene estas cantidades de fosfocreatina con respecto a las de ATP en el músculo. A la derecha tenemos enumerados, para que lo podamos identificar, las 3 reacciones metabólicas que hacen al sistema fosfágeno. Es decir, aquí tenemos las enzimas que participan en cada una de esas reacciones. Tenemos identificadas las 3 enzimas, ATPasa, creatina quinasa y mioquinasa, o también llamada adenilato quinasa. ATPasa, creatina quinasa y mioquinasa o adenilato quinasa son las 3 enzimas de este sistema. Primera reacción que se produce en el sistema, la ruptura súbita, la escinsión, la hidrólisis de la molécula de ATP para que libere energía para la contracción muscular y para que se produzca y para que este ATP se convierta a ADP, que inmediatamente tendrá que ser reconvertido a ATP. Veamos que entonces la hidrólisis del ATP, es decir, la escinsión, la ruptura del ATP, se produce con la vinculación de ATP más agua, y el resultante de esa reacción, esa reacción la cataliza, la acelera la enzima ATPasa, y que el resultado de esa reacción es energía para la contracción muscular, ADP y fosfato inorgánico, es decir, un fosfato libre. Luego vamos a ver por qué aparece, vamos a ver algunas cuestiones de las moléculas y yo dejo marcada el fosfato inorgánico para hacer alguna referencia, ¿no?, en unos minutos. Entonces, ahí tenemos la primera reacción. Pero inmediatamente está ocurriendo esa primera reacción en un esfuerzo fosfagénico. Ese ADP tiene que ser resintetizado. Este ADP que quedó aquí tiene que ser resintetizado. Y la resíntesis de ese ADP se va a dar a expensas de la fosfocreatina. La fosfocreatina, mediada esta reacción por la creatina quinasa, libera un enlace fosfato y se lo recarga al ADP para formar ATP y dejar creatina libre. Es decir, que la creatina quinasa es la responsable de resintetizar el ADP del paso anterior, reconvirtiéndolo a ATP, volviendo al numerador a equilibrar la homeostasis y por ende queda creatina libre. Esta creatina libre, por supuesto, para estar disponible nuevamente como fosfocreatina, deberá resintetizarse, deberá fosforilarse, y esto también lo vamos a dejar pendiente y en unos minutos lo vamos a explicar.
Y la tercera reacción que aparece dentro de este sistema es cuando dos ADP son vinculados entre sí, por eso es ADP más ADP, por acción catalítica de la enzima mioquinasa o adenilato quinasa. Entonces la mioquinasa lo que hace es liga un fosfato de un ADP y forma ATP, y por ende queda una AMP libre. Entonces aquí tenemos las tres reacciones enumeradas, las tres enzimas, ATPasa, creatina quinasa y mioquinasa. Y ahora sí vamos a decir algunas cuestiones que aparecen aquí como significativas. Imaginemos que ustedes o que cualquiera de ustedes hace un salto vertical buscando la mayor altura posible. En la realización de ese salto vertical buscando la mayor altura posible, claramente van a usar el sistema fosfagénico. Claramente el salto vertical máximo, es una manifestación del sistema fosfagénico. Es una manifestación, una acción, un movimiento que expresa la implicación del sistema fosfagénico. Pero imaginemos que quien está haciendo ese salto vertical quiere continuar haciendo saltos verticales máximos. Hace 1, hace 2, hace 3, hace 4, es decir, continúa sin interrumpir, ¿sí?, ese salto vertical máximo. Por supuesto que al cabo de 3, 4, 5, 6, 7 saltos, esto va a depender de la capacidad de cada uno, pero por supuesto que al cabo de unos cuantos saltos, ese sujeto empieza a perder altura de salto. La pérdida de la altura de salto está directamente ligada no solo a la fatiga que se produce a nivel metabólico, sino también a la pérdida de fuerza muscular a lo largo de los saltos. Pero lo que es importante plantear aquí es que la fatiga de este sistema está fuertemente influida por las concentraciones de fosfato inorgánico. En la medida que el citoplasma celular comienza a saturarse de fosfato inorgánico, el fosfato inorgánico juega un rol decisivo en la fatiga metabólica. Después vamos a agregar algún elemento más en unos minutos. Y por eso he destacado el fosfato inorgánico ese, porque cumple un rol decisivo en empezar a acumular o en iniciar el proceso de fatiga metabólica de este sistema. Pero tenemos otro elemento más que es muy interesante y que lo vamos a dejar para la segunda vía oxígeno independiente, pero que lo vamos a destacar ahora. Y es ver que hay otras moléculas, excluyendo el fosfato inorgánico, que se van acumulando en el citoplasma conforme uso este sistema, es decir, conforme hice más de 1, 2, 3 o 4 saltos repetidos. Esto tiene que ver con, o esas moléculas son el ADP, que también empieza a acumularse en el citoplasma, puede que se acumulen concentraciones de ATP, se van a acumular moléculas de AMP, es decir, las moléculas de ATP, AMP, ADP, ATP, ADP, AMP, comienzan a acumularse a nivel muscular en el citoplasma. Y estas moléculas son señalizadores para que se active la segunda vía oxígeno independiente. Es decir, las moléculas que van produciéndose conforme se desarrollan las reacciones del sistema fosfagénico activan a la segunda vía oxígeno independiente, es decir, a la glucólisis. Ya vamos a ver luego cómo, pero lo que tenemos que saber es entonces que las dos vías oxígeno independientes, sistema fosfágeno y glucólisis, se activan simultáneamente. Solo el tiempo de duración del trabajo hará que esa vía efectivamente, que la segunda vía que se activó empiece a tener preponderancia y a ser utilizada. Si estoy haciendo solamente un salto, o dos saltos, o tres saltos, claramente esa vía no va a tener preponderancia. Ahora, si mi intención es continuar y a lo mejor quiero hacer 10 o 15 saltos repetidos, claramente va a empezar a tener más preponderancia la segunda vía, la de la glucólisis, con
el consecuente o con la consecuente fatiga, pérdida de altura en la capacidad de salto por fatiga neuromuscular y aumento del fosfato inorgánico por fatiga metabólica. Con lo planteado esto, vamos ahora a ver algo que les dije hace un momentito, que es que esta fosfocreatina, mediada por la reacción de la creatina quinasa, resintetiza el ADP, formando ATP y quedando creatina libre. Entonces, lo primero que tenemos que decir ahora es que la creatina se fosforila dentro de la mitocondria. O sea que cuando uso el sistema fosfágeno, la fosfocreatina que se depleta, que empieza a bajar su concentración en la medida en que recarga el ADP en ATP, esa creatina se resintetiza por vía oxidativa, es decir, dentro de la mitocondria. O sea que la recuperación de la creatina en fosfocreatina, la fosforilación de la creatina, se produce dentro del metabolismo oxidativo. Vamos ahora a analizar estas dos gráficas que tenemos aquí, estas dos figuras, y vamos a entender bien de qué estamos hablando para comprender cómo aplicamos esto en el campo práctico. A la izquierda tenemos una figura de un estudio de José López Chicharro en el año 1998, fue publicado, en donde el autor tomó un conjunto de deportistas y les pidió a estos deportistas que hicieran sprint, carreras a máxima velocidad. Y el sprint se hacía hasta el agotamiento. Eso se llama sprint all out, es decir, a morir, un sprint a que no puedo más. Esos sprint all out fueron hechos por estos deportistas en este estudio, y López Chicharro midió, estudió, analizó dentro de esos sprints qué pasaba con las concentraciones de ATP y con las concentraciones de fosfocreatina. Entonces vamos a centrarnos allí, porque esto nos va a llevar, o se va a relacionar con la tabla que tenemos arriba, en donde mencionamos que la fosfocreatina cuadruplica o quintuplica la cantidad de ATP. El estudio de López Chicharro lo que demostró son varios aspectos significativos. El primero de ellos es que la fatiga o el agotamiento de estos deportistas ocurría en torno a los 14 segundos. Es decir, a los 14 segundos, todos los deportistas, en torno a los 14 segundos, todos los deportistas no podían continuar con el sprint. Entonces, analizado los metabolitos los sustratos en ese momento, el autor se encontró con que quien estaba realmente en cero, en valores de depresión total, absolutos, era la fosfocreatina. La fosfocreatina estaba en valores próximos a cero en relación a los valores del 100% con el cual habían comenzado los esfuerzos. Mientras que el ATP, cuando al sujeto le sobrevenía el agotamiento y no podía continuar en los 14 segundos, el ATP aún conservaba un 20% de sus concentraciones iniciales. Es decir, en un esfuerzo de sprint all out hasta el agotamiento al máximo, las reservas o las concentraciones iniciales, del sustrato ATP se depletan un 80%, mientras que las reservas de la fosfocreatina se depletan un 100%. Esto fue significativo para identificar claramente el rol de la fosfocreatina como el sustrato más importante para sostener la potencia dentro de un ejercicio fosfagénico. Es decir, la fosfocreatina se encontraría en 4 a 5 veces más cantidades que el ATP, porque la fosfocreatina durante el esfuerzo juega un rol decisivo a la hora de esta segunda reacción de recargar, de resintetizar el ATP que se produce una escinsión con la primera reacción de la ATPasa. O sea que esto nos indica la importancia y el rol diferente que tiene el ATP y el CP, o la fosfocreatina, dentro del esfuerzo. Pero hay otros elementos también interesantes. Por ejemplo, hagamos dos cortes de
de tiempo en estos esfuerzos. Pensemos en un sprint máximo que dura 2 segundos, con una partida detenida, para que ustedes tengan una idea. Un deportista en 2 segundos puede estar prácticamente casi en 16 metros, 18 metros. Entonces, fíjense ustedes que con partida detenida en 2 segundos, miren cómo se encuentran los sustratos. Miren al ATP qué le ocurre con 2 segundos máximos de sprint. El ATP tan solo se depleta un 20%. En esos mismos 2 segundos, fíjense lo que le pasó a la fosfocreatina. En 2 segundos la fosfocreatina se depletó un 60%. Es decir, partiendo las dos sustratos, ATP y CP, desde concentraciones iguales del 100%, iguales en términos relativos, del 100%, vean cómo en 2 segundos, solo se depleta para el ATP un 20%, mientras que para la fosfocreatina ya se depletó un 60%. Pero lo que es peor todavía, si seguimos lo que ocurre hasta los 10 segundos de esfuerzo, fíjense que el ATP hasta los 10 segundos aún tiene una depresión que es similar a los 2 primeros segundos. En cambio, fíjense lo que pasa con la fosfocreatina, desde los 2 segundos no para de caer, ¿sí? Y cuando llegamos a los 10 segundos ya la fosfocreatina prácticamente está en un 90% de depresión, es decir, solo le queda un 10% de reserva. Dicho de otro modo, la fosfocreatina a lo largo del esfuerzo no deja de caer en ningún momento en forma drástica y significativa, mientras que el ATP, gracias a ese aporte entregado al máximo de la fosfocreatina, el ATP recién empieza a partir de los 12 segundos a caer en forma significativa, pero quien produce la fatiga es la depresión total de la fosfocreatina. Esto que estamos viendo aquí lo debemos analizar en un esfuerzo máximo y cíclico. Insisto, máximo y cíclico. Los sujetos están haciendo un sprint máximo, un sprint lineal, sin cambio de dirección ni frenos, y máximos. Y veamos entonces la gráfica de al lado de Hutman, publicada en el año 67, que es muy interesante porque si reconocemos el rol significativo que tiene la fosfocreatina en sostener el rendimiento fosfagénico, es clave conocer cómo se recupera la fosfocreatina. Entonces lo que podemos ver en el gráfico de Hutman, en el estudio de Hutman, es qué es lo que ocurre con la recuperación de la fosfocreatina. Entonces vamos a volver ahora sí a relacionar ambas figuras. Entonces si uno dice, cuando un deportista realizó un sprint, está haciendo sprint, por ejemplo, un jugador de hockey está haciendo sprint en el campo de juego de 20 metros. Y supongamos que esos sprints están en el orden de los 2 segundos. Si el sprint es de 2 segundos, fíjense lo que se pierde. Se depleta un 60% de la fosfocreatina. Para recuperar un 60% de fosfocreatina necesito más de 30 segundos de pausa. Esto es lo que me está indicando esta tabla. Esta tabla me indica el porcentaje de recuperación de la fosfocreatina cuando los esfuerzos, ¿sí?, han sido máximos. O sea que toda vez que depleté un 90% de fosfocreatina, necesito 2 minutos para recuperar ese 90%. Entonces, si miramos aquí, decimos la fosfocreatina aquí entre 8 y 10 segundos de esfuerzo máximo, está depletada casi en un 90%. O sea que para volver metabólicamente a repetir un esfuerzo de 8 o 10 segundos máximos en una segunda repetición, necesito al menos, ¿sí?, 2 minutos de recuperación. Y remarco esto porque uno podría decir, bueno, pero yo le doy esos 2 minutos de pausa y el sujeto no puede alcanzar la misma velocidad. Pues porque ahí está el otro elemento que es la fatiga neuromuscular. La fatiga nunca es solo metabólica. Siempre la fatiga, además de metabólica, es neuromuscular, neural y mecánica, es decir, se fatiga el sistema nervioso y se fatiga el músculo. Entonces, aquí estamos analizando los aspectos metabólicos. Entonces,
la integración, el análisis de estas dos figuras me permite entonces, cuando quiero hacer, por ejemplo, ejercicios de sprint para incidir sobre el sistema fosfagénico, puedo perfectamente, ¿sí?, elegir sprint en este rango. Tal vez estoy haciendo sprint de 6 segundos, ¿sí? Un sprint de 6 segundos puede estar en el orden de unos 70 metros. ¿Sí? Estamos hablando siempre de partida detenida, pero a mí lo que me interesa es que veamos que si hacemos un sprint de 6 segundos, la depresión de la fosfocreatina es de un 80%. O sea que cada 6 segundos de repetición debo al menos recuperar 1 minuto o más, o 1 minuto y medio, para poder restituir esos niveles de fosfocreatina a nivel metabólico. Y recuerden que esa fosfocreatina se restituye por vía oxidativa, es decir, por una reacción oxígeno dependiente que se produce en la mitocondria. Muy bien, entonces, ya vimos enzimas, sustratos de este sistema fosfagénico. Vamos ahora a referirnos a la capacidad, la potencia y la especificidad. El sistema fosfagénico, tradicionalmente llamado anaeróbico aláctico, ¿sí? Sistema fosfagénico. ¿Cuál es la potencia máxima del sistema? Es decir, recuerden lo que dijimos de potencia, la mayor entrega de energía en la unidad de tiempo. La mayor entrega de energía de este sistema se da hasta los 2 segundos. Pueden ser incluso menos de 1 segundo. Si estamos haciendo un salto, son 300 milisegundos. En un salto se obtiene perfectamente la potencia máxima. O sea que hasta los 2 segundos o por debajo de los 2 segundos es el momento fisiológico donde se alcanza la máxima potencia metabólica de este sistema. Sin embargo, este sistema, como vimos en el estudio anterior de López Chicharro, sigue proveyendo energía hasta la fatiga, y el tiempo de disponibilidad de este sistema es en promedio los 14 segundos. O sea que la capacidad del sistema está en torno a los 14 segundos y la potencia máxima del sistema está en torno a los 2 segundos o por debajo de ellos. ¿Pueden encontrar en la literatura algunas modificaciones respecto a esto? Sí, seguro que sí. Y va a depender de la actualización que tengan los posicionamientos sobre los que se basan estos tiempos. Hay textos tradicionales, basados en estudios muy viejos, que hablan de hasta 20 segundos de participación en cuanto a la capacidad máxima. Pero la capacidad la definimos como la disponibilidad total de entrega de energía. Cuando el esfuerzo se hace dentro del sistema fosfágeno, es decir, hasta el agotamiento, al máximo, porque los esfuerzos aquí son máximos. Entonces, estos serían los tiempos que nosotros les proponemos para dar cuenta de la potencia y la capacidad de este sistema. Y finalmente, nos quedaría la especificidad, interdependencia, intensidad, volumen. La especificidad de este sistema está dada por esfuerzos de altísima intensidad y de corta duración. Es decir, por debajo de los 14 segundos y de altísima intensidad. Entonces, claramente, si nosotros pensamos en un sprint, la partida de un sprint es un esfuerzo fosfagénico. Un lanzamiento, un salto, es un esfuerzo fosfagénico. Una acción de remate y o de bloqueo dentro del juego, del partido, de la competición de voleibol, es una acción fosfagénica. Pero también lo es, por ejemplo, en squash, la disputa de un punto. Si los deportistas están disputando un punto y ese esfuerzo no supera los 14 segundos, que de hecho no lo supera, o sea, estamos hablando en general, en ese caso estamos hablando de una expresión fosfagénica. Sería una expresión de capacidad cuanto más se acerca a los 14 segundos y sería una expresión de potencia cuanto más ronda los 2 segundos. Muy bien, vamos ahora a la otra vía, oxígeno independiente, es decir, al sistema glucolítico. Para analizar esta vía vamos a precisar dos cosas que están sabidas de fisiología humana, pero las mencionamos para partir desde ahí. Ustedes saben que el sistema muscular
¿sí?, almacena glucosa bajo la forma de glucógeno. Es decir, una molécula de glucosa es una molécula que está constituida por 6 moléculas de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, esto es una molécula de glucosa. Es decir, que estas moléculas junto con el agua se vinculan y producen enlaces, como estas ramas que ven acá a ustedes, como si fuera un racimo de uvas, y este es el glucógeno muscular. También, por supuesto, tiene el mismo formato el glucógeno hepático, solo que ahora, como nos vamos a centrar en el metabolismo energético, en el metabolismo muscular, nos vamos a referir al glucógeno muscular. El glucógeno hepático tiene como función primordial el mantenimiento de la glucemia, de los equilibrios de azúcar en sangre. No actúan o no tiene por finalidad el glucógeno hepático proveer energía para el ejercicio. En cambio, el glucógeno muscular sí. El sistema glucolítico es una reacción oxígeno independiente, como dijimos, que acontece en el citoplasma celular. Entonces, toda vez que hablamos de reacciones metabólicas que involucran a la glucosa, podemos identificar dos reacciones que están en color amarillo así arriba, que son las reacciones catabólicas, es decir, de degradación para producir energía, glucólisis y glucogenólisis, y dos reacciones anabólicas, es decir, de síntesis o de almacenamiento de la energía. La gluconeogénesis y la neoglucogenogénesis son estas dos últimas, dos reacciones anabólicas para los carbohidratos, es decir, de síntesis de energía, y las primeras, glucólisis y glucogenólisis, de degradación de energía. Hablamos de glucólisis cuando nos estamos refiriendo a la degradación de la molécula de glucosa. Pero sabemos que la glucosa no se encuentra en estado libre en el músculo. Se encuentra, como lo vemos en la gráfica, en estado de almacenamiento glucogénico. Entonces, claramente, primero vamos a degradar, a activar el glucógeno, una glucogenólisis, para que la glucogenólisis libere glucosa. Eso lo vamos a ver ahora. Y a partir de allí analizaremos la glucólisis. Por supuesto que la gluconeogénesis es el camino mediante el cual, a partir de productos intermedios de la glucólisis, se vuelve a formar glucosa nuevamente. Es decir, es una acción de síntesis, es anabólica y no catabólica. Y la neoglucogenogénesis es, a partir de productos intermedios del metabolismo de los glúcidos, la nueva formación de depósitos de glucógeno. La primera hace referencia a la formación de moléculas de glucosa, la segunda hace referencia a la formación de depósitos de glucógeno. ¿Cómo vamos a definir la glucólisis? Y esto sí me interesa que lo tengamos claro, porque estamos proponiendo el reemplazo de la nomenclatura tradicional de sistema anaeróbico por la de sistema glucolítico. Entonces, ¿cómo definimos a la glucólisis y con qué base, con qué argumento? A la glucólisis la definimos como el catabolismo o la degradación de la molécula de glucosa que se va a producir a través de 11 pasos metabólicos. Con ello resintetizamos ATP y formamos lactato. Este proceso metabólico se desarrolla en el citoplasma celular. Ahí tienen la referencia bibliográfica. George Brooks debe ser sin duda uno de los investigadores que más ha aportado, que más ha esclarecido, hace más de 20 años con su producción científica, en torno al metabolismo de la glucosa y a la dinámica del lactato durante el ejercicio. Va a aparecer en más de una oportunidad en las próximas secuencias este autor. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, la glucólisis. Dijimos 11 pasos, dijimos que la molécula de glucosa se degrada hasta lactato, aquí tenemos la glucosa, aquí tenemos el lactato,
de una molécula de glucosa tenemos 2 de lactato, y aquí tenemos los 11 pasos, y aquí a la derecha le agregué las 11 enzimas responsables de cada uno de los pasos. Está destacada la enzima número 3, la del paso número 3, que es la fosfofructoquinasa, porque tiene particular interés para nosotros, y no solo para nosotros, tiene particular interés en la fisiología del ejercicio. Esta enzima, de hecho, es conocida o es identificada como una enzima clave o enzima llave. La enzima clave o enzima llave es una de las enzimas más importantes de la glucólisis. No quiere decir que las demás no lo sean. Las 11 enzimas deben estar, pero la fosfofructoquinasa es una enzima decisiva porque es una enzima denominada enzima alostérica. ¿Sí? Una enzima alostérica significa una proteína en cuya estructura tiene sitios alostéricos, que son sitios mediante los cuales determinadas moléculas contactan con esos sitios, con esos locus de las proteínas y producen un efecto. La fosfofructoquinasa se estimula, por ejemplo, toda vez que hay AMP, ADP y que hay fosfato inorgánico predominantemente en el citoplasma. Entonces recuerden lo que dijimos cuando vimos el sistema fosfágeno y sus reacciones. Les dije, recuerden que estas moléculas van a ser importantes porque van a ser las responsables de poner en marcha ambas vías oxígeno independientes. Toda vez, y di el ejemplo de una persona que estaba haciendo un salto, 2 saltos, 3 saltos y continuaba, cuando una persona está haciendo un salto máximo o 2 saltos máximos, automáticamente se activó la fosfofructoquinasa porque ya hay AMP, ya hay ADP y ya hay fosfato inorgánico suficiente con esos 3 saltos. O sea que estas moléculas son señalizadoras, son moduladoras positivas sobre la PFK que regula, o fosfofructoquinasa, PFK es la sigla con la que se abrevia esta enzima. La PFK o fosfofructoquinasa tiene como moduladores positivos, es decir, que la activan, el ADP, el AMP y el fosfato inorgánico. Mientras que son moduladores negativos, la inhiben las concentraciones de ATP, por eso cuando hay una homeostasis en el numerador que el ATP predomina, la PFK no se activa. Y el otro modulador que inhibe, modulador negativo, que inhibe la PFK es el citrato. ¿Sí? Una molécula que aparece con el metabolismo oxidativo, lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, decía, aquí tienen, ¿sí?, los 11 pasos de la glucólisis, conforme la definimos, una reacción que ocurre en el citoplasma, que es oxígeno independiente, no utiliza el oxígeno, una reacción que tiene 11 pasos y que degrada la glucosa hasta lactato. Y las enzimas respectivas responsables de cada uno de los pasos a la derecha. Vamos a empezar a identificar algunas cosas dentro de estos 11 pasos. Lo más significativo, pero vamos a empezar a identificar. Lo primero que tenemos, que aparece aquí, que la reacción, podemos estar hablando de glucólisis, si estamos degradando glucosa muscular, o podemos estar hablando de glucogenólisis, si estamos degradando glucógeno muscular, que primero liberamos glucosa y luego comenzamos la reacción. Y es importante que tengan presente esta diferencia, porque el glucógeno muscular puede estar, o sea, puedo tener depósitos de glucógeno muscular porque me alimento bien y porque estoy recuperado después de haber entrenado, si fuera el caso. Entonces el glucógeno muscular, cuando está en cantidades suficientes en el músculo, voy a hacer glucogenólisis. Hago glucógeno, libero glucosa, se activa el glucógeno, se libera glucosa, glucosa 6-fosfato y empiezan los pasos degradativos que ya vamos a explicar, los más significativos. Pero el concepto es que cuando parto de glucógeno, libero glucosa, me salto este paso. Fíjense que de aquí entro por aquí. Cuando parto de la glucosa,
¿Y por qué parto de la glucosa? Tal vez porque el músculo no tiene glucógeno suficiente, tal vez porque estoy ingiriendo carbohidratos, entonces directamente la célula capta del torrente sanguíneo glucosa y la metaboliza. Cuando capto del torrente sanguíneo la glucosa, cuando no uso el glucógeno propio, fíjense lo que ocurre. Para incorporar la glucosa adentro de la célula, necesito energía y pierdo un ATP. Esto es muy significativo porque aquí abajo, al fin de los 11 pasos, tenemos el estado de producción, o sea, la renta que me produce en términos de energía la glucólisis y la glucogenólisis. Fíjense ustedes que aquí, si estoy haciendo glucólisis, aquí pierdo un ATP. Aquí vuelvo a perder otro ATP, pero este también lo pierdo si estoy haciendo glucogenólisis. O sea que aquí tuve pérdidas de 2 ATP en esta reacción. La molécula aquí se desprende en 2. Y miramos así y decimos, acá tenemos ganancia de un ATP, acá tenemos ganancia de otro ATP. Acá ganamos 2. Y acá volvemos a ganar otros 2. O sea que si miramos la pérdida y ganancia de ATP, decimos la glucólisis hasta la formación de lactato, que es como la definimos, nos trae como resultado, si estoy degradando glucosa exógena fuera del músculo, que capto del torrente sanguíneo, pierdo una, produzco 4, menos una que perdí 3, menos una que perdí 2. O sea que cuando es glucosa, la vía que estoy utilizando es glucólisis, la ganancia neta o el resultado neto es 2 ATP. Por cada molécula de glucosa, produzco 2 ATP de ganancia. En cambio, si estoy usando glucógeno muscular, tengo un ATP de ahorro, este no lo gasto. Entonces, produzco 4 menos 1 que perdí acá, 3. Cuando la energía proviene de la glucogenólisis, la producción neta son de 3 ATP, cuando proviene de la glucólisis son 2 ATP. Eso es lo que acabamos de explicar y es uno de los elementos a considerar cuando vean la gráfica de la glucólisis. ¿Qué más podemos decir de la glucólisis? Pues vamos a identificar este paso. Este paso es muy importante justamente porque de una molécula de glucosa se forman 2 moléculas ahora de gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato es que la molécula ahora que tiene 6 carbonos originalmente se parte en 2 de 3. Es decir, aquí una molécula, la glucosa, que tenía 6 carbonos, en este paso quinto se convierte en una molécula, en 2 moléculas, perdón, de 3 carbonos cada una. Eso es gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, este paso es significativo porque se achicó la molécula ahora. Son 2 moléculas con 3 carbonos cada una. Y vamos al paso inmediato y muy significativo, que es este que tenemos aquí. ¿Qué pasa en el paso 6? Inmediatamente ocurrió la partición de la molécula en 2, de 3 carbonos cada una. Pues pasa que es necesaria una oxidorreducción. Acuérdense, vayan a la clase anterior si no lo tienen presente, al concepto. Una oxidorreducción sin utilización de oxígeno, sin implicarlo al oxígeno, porque estamos en una vía oxígeno independiente. Entonces la oxidorreducción aquí necesita que la molécula de gliceraldehído 3-fosfato tenga un aceptor temporal para el hidrógeno. Estas moléculas tienen ahora, cada una de ellas, 6 hidrógenos. Una molécula de 6 carbonos y 12 hidrógenos y 6 oxígenos quedó partida en este paso 6, quedó convertida en 2 moléculas de 3 carbonos y de 6 hidrógenos cada una y 3 oxígenos. Entonces miren lo que pasa aquí. Para que ese paso 6 continúe, hace falta un aceptor de hidrógeno, es decir, hace falta una oxidorreducción. Ese aceptor de hidrógeno es la coenzima NAD. NAD,
nicotinamida adenina dinucleótido, NAD. Esa coenzima NAD, ¿qué es lo que va a hacer allí? Se reduce. Le permite justamente a gliceraldehído 3-fosfato oxidarse. Entonces le dice el NAD, dame el hidrógeno, y vemos lo que ocurre. El NAD, que está oxidado sin hidrógeno, acepta el hidrógeno y queda, como está resaltado ahí en color verde, reducido. Pero claro, el NAD es un aceptor temporal del hidrógeno. Es decir, para que la reacción continúe, el NAD puede aceptar por un tiempito, por muy pocos segundos, ese hidrógeno. Y el NAD acepta el hidrógeno. Entonces, ahora sí, nos vamos al paso final de la glucólisis. En el paso final, el paso 11, justamente tenemos concentraciones de piruvato. Seguimos con 2 moléculas y fíjense lo que dice aquí. 3 carbonos, 4 hidrógenos y 3 oxígenos. ¿Por qué 4 hidrógenos? Porque el NAD aceptó 2, ¿correcto? Entonces, de los 6 que tiene cada molécula, ahora estamos con 4. Entonces el piruvato, ¿qué puede hacer aquí? El piruvato puede oxidarse en el metabolismo oxidativo. Esto es lo que se llama, ¿sí?, oxidación de piruvato. El piruvato se va al metabolismo oxidativo dentro de la mitocondria. O el piruvato, cuando está aquí, viene el NAD reducido y, como vemos aquí, le dice al piruvato, mira, yo te acepté por un ratito el hidrógeno, te lo tengo que dar nuevamente porque tengo que volver al paso 6 oxidado. El NAD es ahora el NAD el que se oxida, el NAD reducido el que se oxida con el piruvato, le cede los 2 hidrógenos como vemos aquí, se oxida, entonces ya queda como NAD oxidado para nuevamente estar disponible aquí. Y el piruvato, al aceptar los 2 hidrógenos, se reduce al lactato. Este paso es muy significativo por 2 o 3 cositas que quiero marcar. En primer lugar, este paso es significativo porque el lactato no produce de ningún modo acidez, sino retrasa la acidez. Vean lo que está haciendo el lactato. Cuando el lactato se forma, ¿qué está haciendo? Está aceptando hidrógenos. Entonces, de ninguna manera el lactato está contribuyendo a la acidez. Ese es un elemento a considerar. El otro elemento a considerar que es muy importante es entender que esta es una reacción oxígeno independiente que se produce a una intensidad muy elevada. Entonces, así como hoy temprano dijimos para el sistema anterior, la fatiga del sistema fosfágeno metabólica es producida por las concentraciones de fosfato inorgánico libres y por la depresión de la fosfocreatina, ¿correcto? Al sistema fosfagénico lo fatiga metabólicamente la depresión de la fosfocreatina y las concentraciones de fosfato inorgánico. Pues a este sistema, el productor de fatiga es la acidez metabólica, no la producción de lactato. Entonces ahora vamos a ver, ya tenemos los mecanismos aquí, los elementos para entenderlo, pero vamos a ver quién produce esa acidez metabólica mal llamada durante muchísimos años acidosis láctica. No hay acidosis láctica, no existe una cosa tal como la acidosis láctica. Muy bien, entonces, esta reacción, esta glucólisis, es regulada por el denominado doble potencial redox. El doble potencial redox no es otra cosa más que en este paso 6 que vimos aquí, que está recuadrado, en este paso 6, el estado de las concentraciones de NAD en el numerador oxidado, NAD reducido en el denominador,
piruvato en el numerador, lactato en el denominador. La intensidad del ejercicio, y ahora vamos a dar un ejemplo práctico de esto, la intensidad del ejercicio y por supuesto la duración del ejercicio hace que este estado redox se altere y cambie a este, en donde se invierte el denominador, pasa al numerador, tanto el NAD reducido pasa a ser numerador como el lactato pasa a ser numerador, y en el denominador queda el NAD oxidado y el piruvato. El colapso del doble potencial redox es el responsable de la acidez metabólica. La acidez metabólica no se produce de ninguna manera por hiperlactacidemia, es decir, por aumento de lactato, sino lo deseable para este sistema es que se produzca mucho lactato. Cuanto más lactato se produce, más potencia metabólica en este sistema tiene quien está produciendo el esfuerzo. Ese lactato que está produciendo está retrasando la acidosis. Porque cuando el mecanismo el redox colapsa, es decir, cuando ocurre esto que vemos en el panel a la derecha, producto de la intensidad y la duración, es ahí donde los hidrogeniones de este paso, del paso 6, empiezan, como no encuentran NAD en estado oxidado, sino lo encuentran todo el NAD disponible en estado reducido, empieza a disociar y a soltar hidrógenos al medio líquido, al citoplasma celular. Entonces, ese hidrógeno que se disocia, que se entrega libre al citoplasma, produce una caída del pH y eso es lo que produce acidez. Este elemento, este paso es fundamental de comprender porque esto ha dado lugar, por ejemplo, a este esquema que ustedes pueden ver aquí, en donde nuevamente Brooks planteaba ya en el año 2018 y con anterioridad también, dos procesos que ocurrían implicando a la glucólisis. Él llamaba en el panel A, ¿sí? Él llamaba a lo que ocurre aquí en el panel A, en el panel superior, glucólisis lenta. Y lo que ocurre en el panel B abajo, en el panel inferior, glucólisis rápida. En donde, como ven, la glucólisis es exactamente en el mismo caso, o en el caso, lo mismo. Paso 1 a paso 11. Solo que en el paso de la glucólisis lenta, ¿qué es lo que mostraba Brooks? Que en el paso 6, el NAD, ¿sí?, iba a oxidarse la mitocondria. Entonces, el hecho de que el NAD se oxide a nivel mitocondrial hacía que hubiese siempre una alta tasa de NAD oxidado, entonces no hay colapso del potencial redox. Directamente, la glucosa dispone siempre de NAD, el NAD, la glucosa, continúa degradándose a piruvato y el piruvato se oxida en la mitocondria, que es lo que pudimos ver acá. Una opción es la oxidación del piruvato por vía oxidativa. Mientras que el panel B muestra lo que el autor proponía, que se denominaba glucólisis rápida. Aquí está. En donde la glucólisis rápida forma lactato porque el NAD, que se redujo en el paso 6, igual que en la reacción anterior, viene, ¿sí?, a oxidarse con el piruvato, reduciendo el piruvato en lactato, es decir, aumenta la formación de lactato. ¿Qué es interesante de estas dos alternativas? Mirar lo que ocurre aquí. En situación de reposo, ¿sí?, la relación de cuánto lactato se produce nuestro metabolismo, y cuánto piruvato produce a nivel arterial, siempre las concentraciones de lactato, aún en reposo, estamos hablando de reposo aquí, son 10 veces mayores que las concentraciones de piruvato. Es decir, nuestra glucólisis, ¿sí?, en reposo está produciendo 10 veces más lactato con relación al piruvato. Y esto que ocurre, ¿por qué no tiene ningún inconveniente? Porque en reposo justamente estamos metabolizando predominantemente carbohidratos, y esos carbohidratos que metabolizamos a una baja tasa, ¿sí?, se remocionan a la misma tasa. Ese lactato, que estamos metabolizando se remociona a una alta tasa también durante el reposo. ¿Qué pasa cuando el ejercicio
es de apenas un 65% del consumo máximo de oxígeno. Esto es una intensidad baja para un ejercicio aeróbico cardiovascular. Cuando hacemos un ejercicio cardiovascular, tan solo el 65% del consumo máximo de oxígeno, baja intensidad de ejercicio aeróbico, esa relación de la cantidad de lactato que se produce, ¿sí?, versus la cantidad de piruvato sube hasta 500 veces. Sin embargo, en este porcentaje, también la remoción del lactato es importante o es significativa. Del lactato vamos a hablar la próxima clase. Lo que interesa es que tengamos algunas consideraciones claras respecto al lactato. Por ahora, en función de todo lo que hemos dicho y hemos identificado y precisado los pasos más destacados de la glucólisis, vimos cómo se forma el lactato. La enzima que produce la formación de lactato se llama lactato deshidrogenasa. Paso 11 aquí lo tienen. Y les decía, vamos a ver algunas cosas o algunas aplicaciones prácticas. Y aquí les quiero mostrar esto, porque ustedes ven los 11 pasos de la glucólisis y a mí me interesa que esos 11 pasos los puedan imaginar en un esfuerzo. Entonces vemos que en esfuerzos cíclicos, ahora vamos a ver en qué condiciones podría ocurrir esto en un esfuerzo acíclico. En esfuerzos cíclicos encontramos que la potencia máxima de este sistema se obtiene a los 30 segundos y la capacidad del sistema promedia a los 50 segundos. O sea, glucólisis, potencia máxima del sistema glucolítico a los 30 segundos, capacidad máxima 50 segundos. Especificidad de este sistema, alta intensidad, duración media. Y aquí tenemos un corredor récord mundial de los 400 metros, aquí está con su marca, 43.03, 43 segundos. Ustedes mismos pueden imaginarse mirando esto y ver si es un esfuerzo de potencia máxima o de capacidad. Se van a dar cuenta claramente que ya influye la capacidad, más que la potencia por la duración. Pero también en esfuerzos de natación, por ejemplo, que rondan, ¿sí?, que estén por debajo de los 50 segundos, ¿sí?, en pruebas de 100 metros, podríamos estar utilizando este sistema. O en postas, en donde el nadador está en el orden de los 30 a los 50 segundos. El patín carrera, por supuesto que hay algunas modalidades de la prueba del patín carrera, de la disciplina, hay algunas modalidades que lo ubican dentro de este metabolismo. Y el kilómetro contrarreloj en ciclismo de pista, claramente también el kilómetro contrarreloj es una de las pruebas que más especifican o que muestran con más interés la prevalencia de este sistema energético. Estas son las pruebas más duras, ¿sí?, las que se acercan a los 50 segundos, por supuesto, porque las que se acercan a los 50 segundos, el deportista no solo compite, sino que para poder competir entrenó en estado de acidez metabólica. Y es muy importante, como tarea se los doy para que vayan buscándolo, que identifiquen, que vean cuáles son las consecuencias fisiológicas de la acidez metabólica. Muy bien, entonces cuando vemos esto, podemos mirar aquí y decir, esto que vemos aquí, esto hasta aquí, ¿sí? 30 segundos, esto va muy bien, potencia máxima. Es el momento en el cual bajo más estrés o más sobrecarga someto, ¿sí?, al doble potencial redox. Cuando pasan los 30 segundos es cuando se empieza a poner difícil esto, porque el potencial redox empieza a tener esta manifestación. Empieza a tener cada vez más numerador como NAT reducido y cada vez más numerador como lactato que piruvato. Entonces eso sí empieza a producir la disociación de los iones hidrógeno y la acidez. Les decía, puede haber excepciones y puede alguien en un esfuerzo acíclico utilizar este sistema. Cuando se hace el análisis de la competición, esto en general no pasa, ¿sí?
Los deportes, este sistema no tiene una prevalencia de ningún modo y a veces alterna, pero no es significativo en los deportes acíclicos. Pero uno puede hacer una ejercitación en la cual los esfuerzos fosfagénicos sean muy largos, por ejemplo 8 o 10 segundos, por error, por mala lectura de los tiempos metabólicos. Uno puede estar haciendo ejercicios de altísima intensidad en torno a los 8 segundos, por ejemplo acíclicos, y la pausa no respeta el tiempo de recuperación de la fosfocreatina. Entonces, por sumatoria de esfuerzos, por supuesto que se empieza a incurrir en la prevalencia o en la participación de este sistema en lugar del sistema fosfágeno. O sea que solo por un error de volumen y densidad del trabajo se podría en un entrenamiento, en una disciplina acíclica, incurrir en el uso, en la prevalencia de este sistema. Y ya para cerrar, para concluir con la clase, con esta segunda clase, les dejo simplemente esto nuevamente de Brooks, en donde el autor, con la primera figura que vemos a la izquierda arriba, él plantea cómo existe un link, es decir, un punto un puente, un link, un punto de relación entre el metabolismo glucolítico y el metabolismo oxidativo. Y ese link es el lactato. Entonces, cuando nosotros le asignamos o atribuimos a la formación de lactato, ¿sí? La atribuimos producto del metabolismo oxidativo, estamos cometiendo un error. La producción de lactato siempre se va a dar mediante el metabolismo glucolítico. Que ese metabolismo glucolítico, por las razones que vimos, tiende a ir incrementando el lactato y a medida que la intensidad sube, los mecanismos de remoción del lactato ya son superados por los mecanismos de producción. Esto vamos a tratar, la dinámica del lactato la vamos a tratar en el próximo teórico, en la clase que nos vamos a referir al metabolismo oxidativo. Porque vamos a hablar de mecanismos de producción y de remoción. Entonces, para cerrar, ya les decía, en la gráfica de abajo, ¿qué es lo que vemos? Que entonces hay un metabolismo glucolítico que produce lactato, ¿sí? Las células encargadas del metabolismo glucolítico, células rápidas, ¿sí? Las FT2, producen lactato. Ese lactato puede ser volcado a sangre, puede ser transferido a una fibra que es consumidora de lactato. ¿Para qué? Para que otro metabolismo, el oxidativo, dentro de la mitocondria, lo utilice y le dé un destino metabólico al lactato. Fíjense que el camino inverso, es decir, que el lactato vuelva de una célula oxidativa, de una célula consumidora, una ST, a una célula productora es poco frecuente, y en general esto ocurre en pausas de ejercicio, y que el lactato de una célula consumidora, una fibra lenta, vaya a sangre también es poco frecuente, por eso vemos el tamaño de la flecha indica el flujo, la dirección que más predomina en todos los casos. De esto vamos a hablar en la próxima clase. Por ahora con esto ya cerramos nuestra clase teórica, nuestra segunda clase teórica, y espero que tengan buenos días. Hasta luego.